con información en este momento, en este día martes 9 de mayo. En principio, un día donde aparentemente se iba a conformar finalmente una nueva reunión de la denominada mesa de diálogo en torno a la situación en Villa Mascardi, en torno a la situación de la Lafken Mapu, y con una nueva suspensión en esta línea, para lo cual estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, uno de los huerquén, voceros del Parlamento Mapuche Tehuelche. Buenos días, Orlando, te saludamos aquí en la mañana. Macarena y Roberto, ¿qué tal? Mari Roberto, Mari Macarena, Mari Puel, buenos días a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Orlando. ¿Podemos hablar de suspensión o de dilación, postergación de esta mesa? Porque no es la primera vez que ocurre tampoco, ¿no? Bueno, hay una dilación manifiesta y no es la primera vez que el gobierno suspende unilateralmente una reunión, ¿no? De aquellas que están previstas, que fueron previstas a partir del 12 de diciembre, que nos reunimos con el presidente y logramos activar esa mesa, que se instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos que se hiciera cargo de la concreción de esa mesa de diálogo para resolver la devolución del Rehue, que es un espacio sagrado para el pueblo mapuche, el Rehue de Unamachi, y poder concretar así un largo proceso que se viene desarrollando con el gobierno nacional desde el año 2017, ¿no? Desde el 23 de noviembre y quizás semanas antes, porque en ese tiempo fue donde el Ministerio de Ambiente, el Parques Nacionales avanzó con la idea del desalojo, siendo las comunidades y la organización las primeras que planteamos en aquel momento un diálogo, la necesidad de resolver, la necesidad también territorial de las comunidades, algo que también está escrito en la Constitución. Bueno, todo ese proceso desembocó en esta mesa de diálogo con el objetivo de poder resolver algo que está incumpliendo el Estado y con el cual también, hay que decir, nosotros hemos hecho presentaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación en la Lasken, como lo hemos hecho en alguna oportunidad por la Lofken Kentreo y también por la Lof Buenuleo, ¿no? Son hechos que se produjeron en estos últimos años y que claramente configuran por parte del Estado una violación de los pactos internacionales. Y habida cuenta de eso también es que hace 7 o 8 días el Comité contra la Discriminación Racial, contra la erradicación de la discriminación racial, hizo una serie de recomendaciones al Estado argentino, dentro de las cuales figura la situación de la Lafken Mapu, el procedimiento, las prisiones preventivas, la falta de entrega de tierras aptas. Todo eso es un llamado de atención en un contexto claramente difícil para las comunidades mapuches en Tehuelche, en Río Negro, donde no hay políticas públicas de acompañamiento, no hay respeto del derecho indígena ni por la justicia federal ni por la justicia provincial, en un marco claro de extranjerización de la tierra, de un discurso por parte de la derecha muy racista y violento, por parte de políticas antimapuches expresadas por la gobernadora Arabela Carreras, y la continuación de esas mismas políticas eventualmente en un gobierno de Beretinec. Todo eso configura un escenario más que difícil, ni agregando también que estamos trabajando muy fuertemente en contra del extractivismo minero, en contra del extractivismo del litio, ¿no? Que también hoy a la mañana acabamos de recibir unos mapeos del boletín oficial donde nuevamente el Estado rionegrino, la Secretaría de Minería violan el derecho indígena, otorgando permisos de cateos mineros en territorios comunitarios. Ya no de cateo, sino de exploración de litio, cosa que también estamos trabajando muy fuertemente. El fin de semana se desarrolló por parte de la organización y de las comunidades que están enfrentando las mineras un taller en Comayo, hay un próximo taller en Huahuenelleo. A esto hay que sumarle el avance sobre hidrógeno verde y la modificación
del manejo del área protegida, que también estamos trabajando eso, el puerto que se pretende hacer en el Golfo San Matías, el oleoducto que pretende atravesar toda la provincia. Bueno, me parece que hay un panorama más que complejo frente a un discurso del gobierno que habla de derechos indígenas, que habla de relación con las organizaciones y con las comunidades, algo que totalmente falta a la verdad. Orlando, bueno, este es el escenario general. Lo puntualmente que tiene que ver con esta mesa de diálogo ya que se va dilatando, de todas maneras, a este día, en principio, una primera convocatoria se había dado, se arribaba quizás con diálogos previos, ¿no? Con algunas posibilidades que tenían que ver con la posibilidad de la liberación de las Lamien, de las mujeres detenidas en este momento, y de la Machi, y también lo que indicabas al comienzo de la charla, de la devolución o de allí del Rehue, esto es sobre el mismo lago, y también la posibilidad de otro territorio, ¿no? Otras tierras, pero todo dependía o depende también de parques nacionales, ¿no? De la Administración de Parques Nacionales. ¿Esto es quizás lo que puede haber trabado todavía este encuentro? Sí, evidentemente la posición que ha sostenido Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente hace que se trabe. De hecho, la propuesta a la que nosotros arribamos el 10 de febrero implicaba eso, la devolución del Rehue, la construcción de 3 rucas, una para la Machi, una ruca Lagüen para la gente que se va a atender y tiene que quedarse ahí, y una para los ayudantes de la Machi, y parte de la comunidad se asentaría en cercanías, ahí no muy lejos del Rehue, en la costa o en las márgenes del lago Guillermo. Ese territorio lo ofreció Parques Nacionales, en esa misma fecha ofreció 10 hectáreas que nosotros dijimos que eran insuficientes. Semanas más tarde se decidió aceptar las 10 hectáreas con la condición de poder resolver la devolución del Rehue, que es una prioridad para las comunidades por la función que cumple la Machi, por la atención, el acceso a la medicina tradicional del pueblo mapuche, y entonces propusimos que se podían aceptar las 10 hectáreas y que lo importante era poder resolver la devolución del Rehue. Bueno, se aceptó eso, el Parques Nacionales asumió el compromiso de ir y llevar y marcar y decir cuál era el territorio, cuáles eran las 10 hectáreas. Eso Parques Nacionales no lo cumplió nunca, ¿no? A pesar de haberse comprometido tal semana, martes, miércoles vamos a ir, eso no pasó, y aún así el gobierno llamó a una reunión, ¿no? Donde nosotros estábamos dispuestos a ir porque entendíamos que había un acuerdo ya alcanzado, claro, ¿no? Con las hectáreas de tierra, con la devolución del Rehue, bueno, algo que fue parte del acuerdo del 10 de febrero en Bariloche. Pero bueno, la reunión no se concretó, quienes convocan al diálogo es la Secretaría de Derechos Humanos, pero lo que pasó esta vez que convocó la Secretaría de Derechos Humanos, pero después por intermedio del INAI y aún de algunos integrantes del Ministerio de Seguridad se nos informó extraoficialmente que estaba suspendida la reunión, cuando oficialmente la Secretaría de Derechos Humanos no se volvió a comunicar después del 26 de abril, ¿no? Y es difícil mantener una mesa de diálogo sin hablar. Sin hay un diálogo previo, claro. Claro, ¿no? Pero aún sin hablar, sin decir, bueno, vamos, porque si aún no habíamos visto el territorio, nosotros sabíamos dónde está el puesto, sabemos dónde está el puesto La Veranada Torrontegui, así que eso no era tampoco un inconveniente, pero la verdad es que hay una indefinición en esta situación. Creo que la Secretaría de Derechos Humanos no tiene el rango institucional suficiente para obligar al Ministerio de Ambiente a tomar una decisión de este tipo.
¿no? Y por eso es que vamos a reunirnos nuevamente con el presidente para ver cuál es la decisión que va a tomar el Estado en este marco, ¿no? De claras recomendaciones del comité, de incumplimiento del Estado frente a los pactos internacionales y de la misma Constitución, y con un proceso judicial, la verdad es que con mucha presión, ¿no? Porque es que vamos a sentarnos a una mesa de diálogo con personas detenidas, Sí. Que configura también un hecho de presión no menor, ¿no? Porque ellos hablan de una fecha del 1 de junio como si Cabandier o Pietragala estuviesen detenidos con prisión preventiva, ¿no? Entonces, para ellos no hay ningún problema de seguir esperando cuando hay que tomar una decisión política, ¿no? Y bueno, y también considerar las consecuencias de cada decisión política. Bueno, eso es lo que el gobierno no hace, ¿no? Bien, Orlando, vamos a estar entonces atentas y atentos a la espera de que se pueda avanzar en algún momento allí en esta mesa. Te agradecemos todo el contacto y estamos en cualquier momento nuevamente justamente contactándonos, Orlando. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Peucayal. Adiós. Orlando Carriqueo, Huerquén, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche, aquí con estas novedades con referencia a la suspendida una vez más o dilatada mesa de diálogo.